Sí podemos acotar alguna cosita. Anduvieron algunos movimientos en la jornada de ayer, algunos molestos con alguna entrevista que le hemos hecho a la compañera Cristina Brites. Es llamativo, ¿no? La molestia y la cobardía, ¿no? Con la que algunos reaccionan. Hemos hecho una entrevista con la compañera Cristina Brites, que nos visitó el día martes aquí en los estudios. Hemos conversado con ella, hemos conversado acerca de la actividad y el lanzamiento de la multisectorial. Y algunos compañeros, no sé cuántos serán, no sé cuánto en número, ¿no? Cuántos serán, pero bueno, estaban molestos con argumentos que básicamente no tienen sustento, ¿no? Dinamitando la permanente pulsión por la unidad que mostramos, por lo menos desde la Casa Patria Misiones, desde Encuentro Ciudadano, desde la Cámpora, la propia Cristina Brites invitando a todos los sectores permanentemente, incluso a este sector que se muestra molesto, más allá de que está tirando piedras y tirándole piedras a Cristina Brites permanentemente, se lo invita y se lo convoca, ¿no? Y permanentemente insiste en seguir rompiendo. Señalándole a Cristina que básicamente, no sé, que la intervención o que el partido y demás están básicamente teniendo una alfombra roja, ¿no? A sectores que el justicialismo se quiere sacar de encima. Hay que decir esto, yo sé, estoy convencido que esto les molesta mucho escucharlo. Estos sectores que ayer salieron a hacer notas por allí, acusando a Cristina Brites de vedetismo, ¿no? Pero apareciendo en tapa, en la nota apareciendo en tapa, ¿no? El acusador, ¿no? Eso no es vedetismo. Eso no es pero Cristina sí. Cristina, que te está invitando a que te sientes, a que podamos conformar distintas iniciativas en torno a la etapa nueva que viene el peronismo, aunque no te guste. Aunque no te guste, es necesario que esto suceda y que el peronismo exprese su verdadera amplitud. No podemos cercenar la amplitud del Partido Justicialista para conformar a dirigentes que manejan a 4 personas. No podemos. La amplitud del peronismo es necesaria y hay que convocar a todos los sectores. Duela a quien le duela. Él lo entienda quien lo entienda. Pero esta cobardía y esta mala costumbre uno lo puede entender de sectores, por ejemplo, del gobierno provincial o de algunos sectores que pueden estar vinculados al PRO, a la Libertad de Avance, que ahora ya están en otros asuntos, están en otro baile, ¿no? Prendiéndose fuego con el gobierno que están llevando adelante. Difícilmente puedan ocuparse de la construcción hoy del peronismo o intentando destruir la construcción que se puede hacer desde el peronismo. Muchas veces ocurre desde adentro del propio peronismo que encontramos estos actos cobardes, ¿sí? Estos actos cobardes de pegarle a la compañera porque seguramente les queda fácil, ¿no? Y si le pegan a la compañera es porque entienden que por allí está pasando buena parte de la confianza que está depositando la propia Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Hay algunos compañeros que les molesta que Cristina Brites se haya comportado de forma absolutamente leal a Cristina Fernández, ergo al pueblo misionero, ergo al pueblo argentino, ¿no? Votar en contra de ese acuerdo con el FMI, impulsado por un sector del bloque de Unión por la Patria, en aquel momento Frente de Todos, cuando finalmente se refrendó lo actuado por Mauricio Macri en el Congreso de la Nación, con un acuerdo con el fondo absolutamente inflacionario y razón por la que finalmente hemos perdido la elección en 2023, marca que Máximo Kirchner no estaba equivocado,
No era posible una Argentina con ese acuerdo. Había que negociarlo de otra manera. Y claro, a algunos les molesta que Cristina Brites esté en sintonía con la defensa de los intereses de los argentinos. Es decir, no está jodiendo, no está jugando. No juega una notita acá, una notita allá, a ver si puedo hacerme una foto, como a algunos les molesta. El problema no es la foto. Tu problema, compañero confundido, es la lealtad de Cristina Brites, que te convoca permanentemente y lo va a seguir haciendo. Yo entiendo que el peronismo merece que hagamos el mayor de nuestros esfuerzos, el tuyo, el mío, el de la compañera Cristina, para que podamos lograr la unidad en la provincia de Misiones. Y vamos a estar todos juntos, con vos también, vamos a estar todos juntos. Tenemos que estar todos juntos. Solo nos duele que yo nunca usé la palabra machirulo, ¿no? Pero suena machirulo, ¿no? Ese dedito levantado, ¿no? Contra la compañera Cristina. Cristina Brites es lealtad. Lealtad al campo nacional y popular. Lealtad al peronismo. Lealtad al pueblo argentino. Lealtad al pueblo misionero. Lealtad a Cristina Fernández de Kirchner. Te vamos a pedir respeto, ¿sí? Y vamos a seguir, naturalmente, transmitiendo desde Radio Lateral, desde este humilde programa, la mirada que tenemos de lo actuado y de las necesidades que tiene hoy el peronismo en la provincia. No es todo como quiere una línea interna del peronismo y si no están todos equivocados. No funciona así. Nosotros desde aquí somos apenas la opinión desde un medio de comunicación, un militante político, un militante peronista, periodista también. Bueno, es una. Y deberemos aprender a respetarnos, ¿no? Bien, esa breve reflexión queríamos hacer al inicio, la hago yo. En definitiva era lo que estuvimos viendo en la tarde de ayer, que andaban todos bastante nerviosos. Estoy hablando de un grupo menor, pero que bueno, son bastante bochincheros, ¿no?